Dentro de la informática forense, siempre es bueno recalcar que no siempre toda la información es fácil de recolectar o de evidenciar, ya que existen los métodos antiforenses. Y los métodos antiforenses son técnicas que utilizan los perpetradores o aquellas personas que han cometido el delito para tratar de ocultar sus actividades tanto en la red y que en una lista forense se les sea más difícil el poder encontrar, por ejemplo, evidencia. Aquí, una de las cosas que utilizan se llama esteganografía. Y la esteganografía es el arte y la ciencia de ocultar la información dentro de otros objetos, de tal manera que su existencia base pase por desapercibida. Esta técnica se utiliza para proteger los datos confidenciales y así asegurar que solo el destinatario, o sea, solo la persona a quien está enviada esa información o la que la ha creado, eh, solamente esa persona pueda acceder a ellos. Por ejemplo, un clásico sería esconder un mensaje dentro de una imagen digital, donde esos bits de ese mensaje se integran en los bits de la imagen. O sea, sin que eso se altere. O sea, literalmente la imagen se va a seguir viendo igual. Por fuera vamos a poder ir viendo las normales. Una de las formas en la que se puedan dar cuenta, tal vez es en el peso de la imagen. Tal vez si vemos que es una imagen PNG, eh, tal vez costaría mucho creer que pesa, por ejemplo, 10 gigas o pesaría 1 giga una imagen PNG, y viendo la calidad y la textura, o sea, sería como un poco difícil que pesara así, y esa es una de las formas en que se va dando cuenta. Por ejemplo, así como esta imagen muestra es que trabaja la esteganografía. O sea, tenemos la imagen original, tenemos el mensaje secreto o el texto que se va a ocultar con una clave privada, y esto utiliza un algoritmo de esteganógrafo, y el texto pasa a ocultarse o a integrarse con la imagen. Hay una herramienta que viene siendo comandos en Linux, pero como este curso es orientado más en Windows, tengo otra que es lo mismo, pero este es un archivo o es una herramienta creada en Java. Por eso es necesario tener Java instalado en el ordenador, y le voy a pasar junto con el zip de la herramienta, le voy a pasar también Java para que puedan instalarlo. O si no, pueden instalarlo de la página oficial. Por ejemplo, aquí tengo un caso. Tengo una imagen normal. Vamos a ver, propiedades. Dice que pesa 52 kilos, ¿verdad? Bien. Y tengo un texto que si lo abrimos dice texto secreto. ¿Cómo yo oculto esto? Por ejemplo, me voy al folder donde tengo el programa, voy a lib y ejecuto este programita que está aquí. Bien, tenemos la parte de hide, que es de ocultar, y la parte de extraer. También tenemos parte de generar una firma, eh, generar una marca de archivo embebido, etc. Pero en este caso vamos a utilizar estas dos. Entonces, en el primer bloque tengo el mensaje que voy a ocultar. En este caso voy a ir aquí a escritorio y elijo el mensaje secreto. Aquí y abro. Aquí sería en la imagen o video, puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser un PDF, lo que sea, en donde voy a ocultar esa imagen o con cuál la voy a integrar. Entonces elijo esta imagen de acá, y el output stego file es donde se va a guardar. Normalmente no se va a guardar ahí porque podría reemplazar el archivo. Entonces lo voy a guardar en esta carpeta que dice juegos. Voy a dar aquí. Y elijo un nombre. Por ejemplo, voy a poner imagen 1. Aquí puedo elegir el algoritmo que quiero de encriptación. Voy a dejar el 128. Y voy a poner una contraseña 123. Y le doy a Hide Data. Es el proceso y me dice que ya se ha embebido el archivo. Le doy a aceptar. Si vamos a juegos, primero nos damos cuenta del tipo de extensión, que es diferente. Ya estamos viendo que ya no pasa a PNG, sino a BMP. Si doy a las propiedades, veo que ya son diferentes. O sea, el peso ya ha cambiado. O sea, porque tiene el peso de la imagen más el peso del TXT. Bien, yo esta imagen, o sea, es una imagen normal, la puedo abrir normalmente. O sea, por fuera se pasa por desapercibido. Entonces,
Para que vean, voy a borrar este de aquí y lo voy a extraer acá en el escritorio donde estaba ese. Para extraerlo, simplemente de Extract Data, busco la imagen, que sería esta, la imagen 1 que generé. Busco dónde quiero guardarlo, voy a guardarlo en el escritorio. Y si le doy a extraer data, me va de error porque no le estoy pasando la contraseña. Por eso es state hide, o sea, por eso es un archivo que está oculto por contraseña. Y voy a poner la contraseña 1, 2, 3. Extraigo y vemos aquí que se ha extraído con toda la normalidad. Es una estrategia o técnica que se utilizan para ocultar archivos dentro de otros que no quieren que pueda pasar por desapercibido delante de un analista forense. Otro sería, por ejemplo, vemos aquí en propiedades, vemos que fue creado, modificado y el último acceso, vemos la fecha, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo quisiera cambiar esa fecha? Dirán, ok, vamos a investigar a las personas que se loguearon desde el jueves 10 de octubre hasta el 25 de octubre. Pero ok, tal vez yo modifico un archivo, pero yo quiero que esa persona piense que ese archivo fue modificado antes o que tal vez no me involucre en eso. Entonces, si yo voy a dar a cancelar aquí, hay otra herramienta, se llama New Time File, que también se la voy a dejar. Y lo tengo aquí. Bueno, aquí se puede, donde dice LNG es el lenguaje. Así que, por ejemplo, parece que estaba aquí. Si pueden cambiar el lenguaje por aquí también. Por aquí sale español. Bien, entonces, donde dice importar, yo puedo importar la carpeta, el archivo que quiera. Bueno, voy a darle a importar y seleccionamos donde se encuentran los archivos. Por ejemplo, estoy de aquí. Aquí lo que va a hacer es que me va a buscar todo lo que contenga esa carpeta. Si no me equivoco, creo que lo puedo arrastrar también. Si lo puedo arrastrar. Y también lo podemos ver. Por ejemplo, si vamos seleccionando, vamos a ir al archivo que dice secreto. Si yo quiero seleccionarlo todos, pues voy arrastrando todos. Pero en este caso voy a seleccionar solamente ese. Y aquí me va diciendo el old y el new. O sea, la fecha, la creación y el accesado viejo y por el cual lo voy a modificar. Aquí arriba lo tengo. Ok, yo quiero que se haya modificado, que la última vez que la modificación, ok, se creó el 10 y la última vez que se modificó fuera el 11. Y que tal vez esa persona piense, ok, si ellos piensan que fue modificado el día 13, realmente yo lo estoy cambiando para que esa persona llegue a pensar o el que analista piense que se modificó el día 11. Y puedo elegir una hora también. O sea, puedo elegir que fue a las 1 de la tarde. Puedo deseleccionar eso. O sea, si no quiero que se cambie, puedo quitar eso también. Y puedo darle a establecer hora. Bien, ahora vemos aquí. Vamos viendo acá. Por ejemplo, dice que el nuevo fue la última vez que se modificó fue el día 11. Si doy a propiedades, ya vemos, dice modificado viernes 11 de octubre. Pero si ve la hora de acá, no estamos a viernes todavía, estamos a jueves. Y esa es una de las técnicas también que utilizan para cambiar nombre de archivos, etcétera, etcétera. Bien. También tenemos otra. Y aparte de que se utiliza como métodos antiforenses, es una buena práctica del analista forense en que cuando termine de realizar un análisis, debe de eliminar lo más posible la evidencia. Por ejemplo, si ya yo tengo toda la evidencia, pues yo lo comprimo en un zip o cualquier método que vaya a utilizar, lo protejo con contraseña, lo cifro y lo guardo ya sea en un almacenamiento externo que es el que se va a llevar ya sea delante de la corte o como evidencia. Pero no me puedo quedar con eso en el ordenador porque es una evidencia y yo no necesito tener eso ahí. Entonces utilizo herramientas de borrados bit a bit. Entonces, ¿qué hace esto? Estas herramientas lo que hace es que, por ejemplo, si nosotros eliminamos esto normalmente, lo que llega a pasar es que se pasa a un espacio no localizado o un espacio no asignado dentro del disco. Pero estas herramientas lo que hace es que sobrescribe el archivo. O sea, los bits del archivo los vuelve a escribir encima de ellos. Y así
lo que hace es que lo distorsiona. ¿Por qué? Porque cuando se borra normalmente y utilizamos, por ejemplo, Photorec, cualquier herramienta de recuperación, es lo que hace es que esos bits lo vuelve a unir. Pero si esos bits del archivo se sobrescriben, o sea, se alteran, es como un picadillo. Entonces no se le va a hacer difícil a la herramienta poder recuperarlo. Casi imposible. Por ejemplo, tenemos Bkiller, que es un, que a mí me gusta este también. Bueno, me pasé a otra máquina, mi máquina principal. Parece que esa máquina le falta algunos DLL. Pero bueno, por ejemplo, tengo aquí, voy a crear un nuevo documento. O sea, cualquier documento, voy a crear borrar. Entonces, al abrir este programa, me está diciendo lo siguiente. O sea, puede añadir un archivo, puede añadir folders. Y aquí vendría siendo remover el item. También lo puedo arrastrar. Lo arrastro aquí. Tenemos varios métodos de sobreescritura. Tenemos el 0, que es el más rápido. Tenemos el random data. Tenemos el .3. Y así, mientras más sucesivamente. Y el Goodman, que es el de los más poderosos, que es el de 35 password overkill. Esto lo que hace es que sobrescribe ese archivo 35 veces, utilizando unos métodos de picadillos más fuertes. Por ejemplo, voy a seleccionar este. Y el tiempo va a depender del peso del archivo o de la cantidad del archivo. Esto sé que va a ser rápido porque es un solo. Y le doy aquí donde dice Shred Files, que vendría siendo sobreescribir o picar. Vendría siendo eso en español. Me está alertando que se va a eliminar permanentemente y le doy a que sí. Pues ya ahí se completó porque es un TXT vacío. Si fuera algo más pesado, pues va a durar un poco más de tiempo. Voy a darle un reload a eso, refresh, y vemos que ya desapareció, o sea que ya se eliminó. Si vamos a papelería de reciclaje, voy a escribir, tenía borrar. Vemos que no aparece aquí, o sea, porque ni siquiera se movió a papelera de reciclaje. O sea, eso lo que hace es que lo sobrescribe de manera permanente. Entonces también tenemos otro. Voy a pasar a la máquina. Disk wipe. También tenemos este. O sea, hay muchas herramientas en línea para esto. Aquí, si quiero, puedo literalmente limpiar todo un disco. Tienen que tener cuidado con eso para que no vayan a elegir el disco de su sistema, porque si no, esa data no se puede recuperar. Y así sucesivamente. Lo único que se basa más en limpiar todo el disco extraído, o sea, todo el disco externo. No se basa tanto en documentos en sí, sino en discos, que puede ser muy útil para luego de que, por ejemplo, en casos de que hay imágenes que involucran menores de edad y ese tipo de cosas, normalmente se limpia el disco para que no se puedan recuperar. Estas son algunas de las técnicas que se pueden utilizar como método antiforense. También está la encriptación, o sea, que encriptan los datos con contraseña, que los cifran. Por ejemplo, también tenemos aquí, yo en lo personal tengo máquinas virtuales encriptadas. Por ejemplo, con VMware se puede encriptar una máquina. Y si esa máquina está encriptada, pues todos los archivos están encriptados y sería un poco difícil de poder recuperarlos. Ahí es donde ya la otra parte hablan con la persona que está acusada para que pueda colaborar, y etc. Pero hasta aquí ha sido parte de los métodos antiforenses que no puedo dejar de enseñárselo porque tienen que recordar que no todo es color de rosas y no todas las imágenes se van a recuperar. O sea, no todos los archivos se van a recuperar tan fácil y hay que aprender esto.